Buenas tardes, confírmeme si me ven y escuchan. Confirmamos, profe, buenas tardes. Gracias. Recording in progress. Bien. Bien. Estoy revisando los horarios y parece que el horario es invertido de las prácticas y laboratorio, ¿no? Si me confirman ello. Ya estoy viendo aquí que la práctica es de 10 a 12 y la laboratorio de 12 a 14. Lo hemos hecho al contrario. Vamos a reordenarnos entonces. Después conversamos, ¿ya? Miren, vamos a continuar con la parte teórica. Veamos hoy día los elementos activos. En los elementos activos son todos aquellos que entregan energía en forma de tensión o en corriente. Y podemos agruparlos en fuentes independientes y fuentes controladas. Las fuentes independientes, como su nombre lo indica, son aquellas que entregan energía independientemente de lo que ocurre en sus terminales. Esto quiere decir de que nosotros podemos entregar un voltaje constante con una corriente que puede cambiar de valor. El hecho de que la corriente cambie, teóricamente, no implicaría de que el voltaje varíe, pero en la práctica no sucede así. En la práctica, el efecto de carga se llama cuando nosotros conectamos a resistencias entre los terminales de una fuente, siempre el efecto de carga va a producir que la corriente produzca internamente en la fuente una pequeña caída de tensión. Entonces, el voltaje no se va a mantener constante. Lógicamente que cuando ya el circuito tiene algunos reguladores de tensión para mantener ese voltaje constante, sí se logra ello, pero en la práctica siempre hay una caída de tensión. O sea, aumenta la carga, aumenta la caída de tensión. Pero en un elemento ideal se asume de que ese voltaje es invariable. La corriente puede subir o bajar y el voltaje se va a mantener constante, a excepción de los casos en los que haya un cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito sí tenemos una situación bastante difícil porque se dañaría la fuente ya que entregaría una corriente muy alta que supera su corriente admisible. Se llama corriente admisible a la mayor corriente que puede entregar un equipo eléctrico o que puede recibir un elemento eléctrico pasivo, ¿no? Entonces, las fuentes independientes que entregan tensión o corriente, ¿no? Lo hacen en forma constante generalmente. Tendríamos nosotros la fuente de voltaje o de tensión y las fuentes de corriente independientes. Entonces, una fuente de voltaje me va a entregar una tensión E constante, a pesar de que la corriente puede ser variable. Por ejemplo, el modelo que presentamos en la lámina es el de una fuente ideal. Estamos asumiendo de que el dispositivo no tiene un consumo interno, o sea, los elementos que la constituyen no producen ningún efecto de pérdida por calentamiento y por tanto no hay caídas de tensión. Entonces, la tensión que se genera, que es la fuerza electromotriz, es igual a la tensión que se entrega. En este caso, vamos a tener que considerar que podría el circuito tener muchas fuentes y que una de ellas podría estar entregando energía o estar recibiendo energía. O sea, se comportaría teóricamente como un elemento pasivo. Entonces,
Cuando tenemos fuentes, hay que definir cuál es el sentido de la corriente que circula a través de ella cuando se trata de una fuente de voltaje. Y vamos a tener dos posibilidades. Por ejemplo, supongamos de que esta fuente de tensión entrega una corriente por su terminal positivo hacia la red. Entonces, como está entregando corriente, diremos que su potencia es el producto de voltaje por la corriente. Pero por convención, siempre se define que la potencia entregada debe tener un signo negativo y la potencia recibida un signo positivo. Esto se hace para hallar el balance energético. O sea, toda la energía o potencia suministrada debe ser recibida en la misma cantidad. Entonces, la resultante del flujo de potencia tiene que ser cero. O sea, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Entonces, para identificar cuál es la potencia que se suministra, se le asigna el signo negativo y la que recibe se le asigna el signo positivo. Entonces tendríamos que la potencia es igual a menos E por I. Cuando yo tengo que definir entonces si la fuente entrega o recibe potencia, bastaría con el signo. Si entrega, negativa la potencia. Y si recibe, positiva la potencia. ¿Cuándo se definiría entonces que recibe potencia? Cuando la fuente actúa como un elemento pasivo. Y en todo elemento pasivo sabemos que la corriente ingresa por uno de sus terminales a la terminal que se le asigna el signo positivo de que tiene mayor nivel de energía, y el terminal por donde sale la corriente se le asigna el signo negativo. Entonces, si tomamos en cuenta esa convención, observaremos de que la fuente de tensión, su polo positivo sería el que recibe la corriente y el negativo el que la entrega. Por tanto, esta fuente está recibiendo potencia. Y el valor sería E por I con signo positivo. Entonces, yo, cuando defino si entrega o recibe potencia, tengo dos opciones para representar esa potencia. Si le doy el signo negativo, se sobreentiende que es entregada. Pero si no le doy el signo negativo y simplemente pongo su valor absoluto, tengo que especificar si es entregada o es recibida. Entonces tengo que decir potencia entregada. 5 watts entregados. Y si recibe, 5 watts recibidos. Pero si yo quiero ahorrarme la expresión, bastaría con incluir el signo. Por ejemplo, supongamos que esta fuente sea de 12 volts. Y la corriente que está entregando esta fuente, en un caso sea de 3 amperes, por ejemplo. El circuito está conectado a los terminales de la fuente, por tanto, está circulando una corriente de 3 amperios hacia él. Quiere decir de que su potencia sería de 36 watts, con signo negativo, porque está siendo entregada a la red. En el otro caso, por ejemplo, si suponemos que la corriente es de 8 amperes, o sea, la fuente de tensión está conectada a la red y la red le está entregando una corriente, porque hay fuentes de energía que tienen mayor nivel de energía redundando que ella. Entonces, la corriente va hacia la fuente. En este caso, la potencia sería de 96 watts, pero con signo positivo. Es muy importante este tipo de convención, porque cuando se les pregunte en el examen, ustedes tienen que incluir el signo positivo o negativo en el valor de la potencia. La respuesta tiene que ser menos 96 o más 96. El signo ya me está indicando si recibo o entrega potencia. Ahora, las fuentes de corriente son aquellas que entregan corriente independientemente de voltaje que existe en sus bornes. Entonces, son dispositivos diseñados especialmente para entregar corriente. Su símbolo
es un círculo con una flecha en la parte interior. En algunos textos está la flecha en la parte exterior, ¿no? Bueno, no interesa. El hecho es de que esta fuente tiene una corriente que se entrega a la red y por tanto en sus terminales va a aparecer un voltaje. Ese voltaje va a tener una polaridad definida. Si esa polaridad coincide con el terminal positivo, o sea, la corriente que entrega está saliendo por el terminal positivo del voltaje que aparece en sus terminales, porque este voltaje es el voltaje que se produce en la red y que se refleja en los terminales de la fuente, porque es una fuente de corriente. La fuente de corriente va a reflejar un voltaje siempre en sus terminales. Entonces, cuando se tiene esta polaridad de tensión, yo digo que la fuente está entregando potencia. Entonces, su producto sería V por I con signo negativo. Entrega potencia. El otro caso sería cuando la fuente recibe un potencial, una tensión en sus bornes con polaridad negativa por donde sale la corriente. O sea, nuevamente estaríamos en una situación en la que la fuente se comporta como un elemento pasivo. O sea, la corriente ingresa por el borne positivo y sale por el borne negativo del voltaje que recibe en sus terminales. En ese caso se dice que la potencia de la fuente es positiva, o sea, está recibiendo potencia. Si tenemos que hacer una comparación entonces entre las dos fuentes, veremos de que independientemente de si es fuente de tensión o corriente, cuando la corriente circula desde el terminal negativo al positivo en la fuente, de la tensión en la fuente, se dice que está entregando menos. O sea, si la corriente ingresa por el terminal negativo de la fuente y sale por el terminal positivo de la fuente, sea el voltaje en terminales o la tensión que entrega, se dice que está recibiendo, está entregando potencia. Cuando es al contrario, cuando la fuente tiene una corriente que ingresa por el terminal positivo del voltaje en sus bornes y sale por el negativo, o sea, tiene un comportamiento parecido al de una fuente, a una resistencia o un elemento pasivo, se dice que está recibiendo potencia. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer de que tenemos una fuente de corriente de 10 amperes y que el voltaje que aparece en sus bornes es de 18 volts en el primer caso. Entonces su potencia sería 180 watts, pero con signo negativo, porque la corriente está saliendo por el borne positivo. O sea, está entrando por el borne negativo y sale por el positivo del voltaje en sus terminales. Para el otro caso, supongamos que la corriente de 10 amperes o la fuente recibe una tensión en su borne de 10 volts. Esto significará de que la potencia será de 100 watts, pero positiva, porque la potencia es producida por una corriente que ingresa por el borne positivo de la tensión que recibe en sus terminales, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros la convención de signos para las potencias y la forma de cálculo para la potencia en fuentes independientes. En fuentes controladas también se hace el cálculo de la misma forma. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Jóvenes, está bien en el horario, ¿no? En el horario de clases, y figura el laboratorio de 12 a 2 y la práctica de 10 a 2, se han cambiado. Bueno, con respecto al ciclo pasado. Entonces, tenemos que reformular. Nuestra práctica de laboratorio van a ser de 12 a 2 la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo, señores? Confirmen, por favor, para ceñirnos al horario, porque también la asistencia tiene que ingresar en ese, considerando que es práctica o que es laboratorio. ¿Confirmen, señores? En el chat. ¿Todos? Según el horario, la práctica de laboratorio es de 12 a 2.
y la práctica calificada es de 10 a 12. Lo hemos hecho al revés. El ciclo pasado era de 10 a 12 y eso ha llevado a una confusión. No sabía que me habían cambiado ese horario. Entonces, la práctica de laboratorio de 12 a 2 y la práctica calificada de 10 a 12. Y en el caso del curso, cuando no haya práctica calificada, vamos a dictar clase. Confirmen, señores, ¿es el horario correcto? Ya, perfecto. Bien, entonces el próximo viernes vamos a tener clase de 10 a 12 y práctica de laboratorio de 12 a 2 de la tarde. Bien, continuamos entonces. Fuentes dependientes. Miren, las fuentes dependientes ya es algo nuevo para muchos de ustedes probablemente. Son aquellos elementos que pueden tener un comportamiento ambiguo. Quiere decir que puede ser en algunos casos elemento pasivo y en otro elemento activo. ¿Cuándo se dan estas condiciones? Miren, una fuente dependiente es aquella que va a entregar una tensión en volts o una corriente, ¿no?, en sus terminales, pero que va a depender de una variable que se conoce como la variable de control. Quiere decir de que su valor de tensión o corriente dependerá de qué magnitud tienen estas variables de control. Y por esta razón es de que se utiliza una expresión, una relación matemática para determinar su magnitud de tensión o corriente. El símbolo siempre es un rombo, como se muestra en la imagen. Cuando es de tensión, tendría polaridad más menos, y cuando es de corriente, tendría una flecha. Pero estas fuentes se caracterizan por tener un valor constante, que se conoce como la ganancia, y una variable, que es la variable de control. Entonces, esta fuente de tensión S sub I, Y es igual a K sub B, la constante o ganancia, por el valor de la variable Y, que puede ser una tensión o una corriente. Si hablamos de una fuente de corriente, la fuente controlada de corriente, tendríamos la corriente I sub X, por ejemplo, igual a la ganancia K sub I por el valor de X, la variable de control. X puede ser un voltaje o puede ser una corriente. Y la ganancia es un valor constante, pero que va a tener magnitudes que hacen de que el resultado corresponda al tipo de fuente. Por ejemplo, esta fuente de tensión va a tener una variable de control que puede ser un voltaje o puede ser una corriente. Si fuera un voltaje, entonces la ganancia, que es la constante, sería adimensional. Un valor 4 por B, volts. B está en volts, entonces la constante tiene que ser adimensional. Pero si la variable de control fuera corriente, entonces la constante tendría que tener unidades. En este caso sería volts sobre ampere, para que multiplicado por ampere me dé siempre volts. Entonces hay que tener cuidado con las magnitudes y unidades. Como tenemos dos variables de control y tenemos dos tipos de fuentes de tensión y de corriente, entonces en general vamos a tener 4 fuentes controladas. 2 fuentes controladas de tensión y 2 fuentes controladas de corriente. Cada una de ellas puede ser controlada por un voltaje o por una corriente. Dije yo al inicio de que tiene un comportamiento ambiguo porque pueden ser considerados como elementos activos y también como elementos pasivos. ¿Cuándo se considerará un elemento pasivo? Cuando la variable de control no existe, por ejemplo.
Si no existe la variable de control, estas fuentes no dejan de trabajar. Entonces, muchas veces estas fuentes controladas se pueden conectar a un conjunto de resistencias. Para que actúe la fuente controlada, se necesita que exista la variable de control. Entonces, primero debe aparecer la variable de control para que la fuente controlada recién comience a actuar. Si la variable de control no existe, esta fuente no actúa. Y cuando una fuente no actúa, se puede modelar de dos formas. Si es una fuente de tensión, se considera como un cortocircuito cuando se desactiva o cuando no trabaja. ¿Por qué? Porque todo cortocircuito quiere decir eléctricamente que tiene un potencial de cero, un voltaje cero. Entonces, voltaje cero significará que la fuente es un cortocircuito. En cambio, una fuente de corriente, para que la corriente sea cero, necesariamente debe haber un circuito abierto. La corriente es cero cuando no hay una trayectoria por donde pueda circular la corriente. Entonces, cuando una fuente se desactiva o no actúa, se reemplaza por, si es de tensión, por un cortocircuito, y si es de corriente, por un circuito abierto. Estas definiciones son importantes porque cuando se aplica el teorema de superposición, se va a tener que desactivar las fuentes independientes para calcular el efecto que produce otra fuente, perdón. Entonces, ¿cómo desactivo yo la fuente de tensión? ¿Cómo desactivo la fuente de corriente? Reemplazándolas por un cortocircuito y un circuito abierto. Las fuentes controladas no se desactivan, porque si ya no hay fuentes independientes, ya dejan de trabajar. Circuito cerrado para una fuente de tensión y un circuito abierto para una fuente de corriente. Si la variable de control I de la fuente de tensión es cero, entonces el voltaje E es cero. Y si es este voltaje así, esto es un cortocircuito. Si X es una corriente y su valor es cero, entonces la corriente de esta fuente es cero. Y si es cero, significará que esto es un circuito abierto. ¿Correcto? Bien. Supongamos entonces que yo tengo una tensión 2B. Ese es mi voltaje de control, el B semilabial, B minúscula. Estoy especificando esta fuente. ¿Cuál será el valor de la tensión que entrega esta fuente? El valor que tome la variable de control B. Si esa variable de control toma un valor de 4 volts, entonces la tensión que entrega esa fuente es 8 volts. La otra fuente de corriente, 8I. Si la corriente es 1 amper, la corriente de la fuente es 8 amperes. Si la corriente de control es 10 amperes, la corriente que entrega la fuente es 80 amperes. Por otro lado, si el voltaje es medio volt, la tensión es 1 volt. O sea, la magnitud que obtenga, que defina la variable de control, es la que va a determinar el valor de la tensión o corriente de la fuente controlada. Bien. Veamos el primer caso. Fuente de voltaje controlada por corriente. K es la ganancia de la fuente y sus unidades tienen que ser los volts sobre amperes. ¿Correcto? Volt-amperes. Porque es una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces su símbolo sería el rombo. Su regla de correspondencia sería la tensión E igual a la constante por I. Debe existir una variable de control. Esto quiere decir de que la red debe tener alguna forma de energía para que se genere la variable de control. Cuando es así, a la red se le llama red activa y lineal. Sabemos lineal porque todos los elementos que trabajan ahí son elementos lineales. Entonces, la red activa y lineal es una red constituida por resistencias, fuentes independientes, inclusive fuentes controladas, ¿no? Que está interconectados todos estos elementos entre sí. Y una red pasiva y lineal, ojo, pasiva y lineal, es aquella que no tiene fuentes independientes o forma alguna de energía. Por ejemplo, si es una red resistiva, entonces sería resistencias solas, puras, o resistencias con fuentes controladas. Por eso yo les hablaba que la fuente controlada
actúa como elemento pasivo cuando no tiene una variable de control. Entonces, una red pasiva y lineal es aquella que no tiene ninguna forma de energía. O sea, no hay ninguna fuente independiente o ningún elemento con energía almacenada, porque la energía almacenada también se traduce en una fuente de energía dentro del circuito. Entonces, esta red activa y lineal muchas veces se representa por un rectángulo que en algunos textos le llaman la caja negra. La caja negra, dentro hay elementos, componentes de resistencias, inductancia, capacitancias, etcétera, que deben incluir fuentes independientes. Es una red activa y lineal. Entonces, estamos extrayendo un cortocircuito o un elemento por donde circula una corriente. Y lo estoy representando por un cortocircuito, pero puede ser un elemento resistivo por el cual está circulando una corriente cualesquiera. Entonces, esa es la variable de control. Esa variable de control determina rápidamente el valor de este voltaje. Por ejemplo, si suponemos de que constante 5 y que la corriente I es de 15 amperes, entonces el voltaje de la fuente de tensión es 75 volts. 75 volts. Y además, si nosotros definimos una corriente que circule a través de ella, vamos a suponer que sean 2 amperios, y circulan del terminal negativo al positivo, entonces esta fuente, para esta representación, está entregando potencia. Y esa potencia es igual a 2 por 75, 150 watts. Pero tiene signo negativo, porque la corriente está siendo suministrada por la fuente hacia la red, ¿no? Ahora, lógicamente que aquí estamos asumiendo una corriente cualesquiera, pero cuando se tiene un circuito, se debe desarrollar todo el cálculo para definir estas corrientes y tensiones. Bien, ¿preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien, continuamos. Fuente de voltaje controlada por voltaje. Vamos a poner todas las fuentes de una vez. Ya, y vamos a ir explicando una por una. Miren, por ejemplo, vamos a tener fuente de voltaje controlada por voltaje, fuente de corriente controlada por corriente y fuente de corriente controlada por voltaje. Bien. El primer caso, fuente de voltaje controlada por voltaje. Un voltaje cualesquiera, puede ser en un elemento pasivo, puede ser en un circuito abierto. Aparece un voltaje B. Entonces la fuente de tensión controlada por voltaje entregará un voltaje que es proporcional a ese voltaje de control. La constante de proporcionalidad viene a ser la ganancia. En este caso la ganancia es adimensional, porque la variable es voltaje. Supongamos que la ganancia es 1,5 y el voltaje de control, calculándolo, son 10 volts. Entonces el voltaje de la fuente es 15 volts. ¿Podemos calcular potencia? Sí. Supongamos que circula una corriente de 4 amperes nuevamente y que está saliendo por el borde positivo. O sea, esta fuente controlada está suministrando energía a la red. 4 por 15, 60 watts negativos. La fuente de corriente controlada por corriente es otro caso. En ella, la variable de control, que es corriente, multiplica a la constante adimensional. Multiplica 1,5. Pero no 1,5. Multiplica a la corriente I. Cualquier valor que tome la corriente I por esta constante sería el valor de la corriente de la fuente. Entonces, para el otro caso, la fuente de corriente controlada por voltaje. Tendríamos que la corriente es igual a la constante por el voltaje. En este caso, la ganancia tendría unidades, sería amper sobre volts. Amper sobre volt, para que multiplicado por volt me dé amper. Este voltaje de control me va a definir entonces la magnitud de la corriente que entrega la fuente. En el caso anterior, la corriente me definía
la magnitud de la corriente que entregaba la fuente, ¿no? Por ejemplo, para este caso que estamos viendo, el último, si K es 2, y supongamos que B sean 2 volts, ¿no? Este circuito tiene un voltaje de 2, entonces estamos hablando pues, de una corriente de 10 amperes. 10 amperes. Si queremos definir una potencia, tendríamos que calcular cuál es el voltaje que aparece en sus terminales. Vamos a suponer que ese voltaje en los terminales es de 14 volts, y con esta polaridad. Esta polaridad entonces me está definiendo que la fuente está recibiendo potencia, porque el polo positivo de este voltaje en bornes coincide con el ingreso de la corriente de esta fuente. Entonces esta fuente está comportándose como un elemento pasivo, recibe potencia. Y si es así, entonces sería positiva su potencia. Por eso de que es 140 watts, más positivo. 14 volts por la corriente que es 10, me da 140 watts. Como pueden apreciar, estos dos elementos, las fuentes independientes y las fuentes controladas, tienen el mismo comportamiento, ¿no? Entregan tensión, entregan corriente, y su potencia también se puede definir de la misma forma. O sea, si entrega es negativa y si recibe es positiva. La diferencia que estriba es de que la variable de control es la que define los niveles de tensión y corriente, lógicamente en las fuentes controladas. También se les conoce como fuentes dependientes. Fuente dependiente o fuente controlada son lo mismo. O sea, una fuente de tensión controlada por corriente, o una fuente controlada, simplemente. Una fuente de corriente controlada. Son los mismos términos. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien. Continuamos. Divisor de corriente resistivo. Miren, debido a la linealidad de los elementos eléctricos, nosotros vamos a siempre encontrar de que las variables, sean corriente o tensión, son proporcionales a la excitación. Los elementos cumplen el principio de homogeneidad, o sea, el factor de escala, y el principio de superposición. Entonces, cuando hablamos de elementos lineales, los divisores son una herramienta muy útil para calcular voltajes y corrientes en cualquier parte de la red, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo varios elementos en paralelo, si tengo varias resistencias en paralelo, y conozco cuál es la corriente que está ingresando a ese conjunto de resistencias, entonces estaríamos nosotros en la posibilidad de aplicar el divisor de corriente. ¿Qué es el divisor de corriente? Dice que la corriente que circula por un elemento cualesquiera, conectado en paralelo, siempre será proporcional a la corriente de alimentación de todo el conjunto. Quiere decir de que si yo tengo una fuente de corriente I sub F, y alimenta a 3 resistencias, entonces cada una de las corrientes tiene que ser proporcional a la corriente total. Y se puede calcular por el divisor de corrientes. ¿Qué dice la expresión para este cálculo? Dice que la corriente cualquiera de los elementos, llamemos el elemento K, esa corriente es igual a la corriente total que ingresa al circuito por la conductancia de ese elemento entre la conductancia equivalente. O sea que, si nosotros queremos calcular la corriente 2, simplemente aplicamos esta ecuación, pero debemos conocer la corriente total aplicada y además estos 3 elementos deben estar en paralelo. Supongamos que queremos calcular la corriente 1. 1 es igual a la corriente total por la conductancia 1. La conductancia de R1 es 1 sobre R1. Entre la suma de las 3 conductancias. Para la corriente 2, igual.
la corriente de alimentación por la conductancia 2 entre la suma de conductancias, y la corriente 3 sería igual también a la corriente total por la conductancia 3 entre la suma de conductancias. De esa forma, nosotros podríamos calcular inmediatamente cada una de las corrientes del circuito. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una fuente de 5 amperes, ¿no?, que está alimentando a una resistencia de 2 ohms y que lógicamente tiene una conductancia de 0,5 Siemens. R2, 5 ohms, y su conductancia sería de 0,2 Siemens. Y R3, que sean 4 ohms, y su conductancia de 0,25 Siemens. Tenemos resistencias y conductancias. Si queremos calcular las corrientes a partir de estos valores, reemplazamos y vamos a tener que la corriente 1 es 2,63 amperes. Ustedes lo pueden verificar. La corriente 2, 1,05 amperes. Y la corriente, esta sería la corriente 3, es de 1,32 amperes. O sea, ustedes pueden, aplicando estas relaciones, inmediatamente calcular cualquiera de las tres corrientes. Pero tienen que conocer la corriente total y el circuito debe estar en paralelo. Hay una relación que es muy útil cuando se trata de dos resistencias en paralelo. O sea, en muchos circuitos ustedes van a encontrar que solamente hay dos resistencias en paralelo. Entonces, en ese caso ya no es necesario utilizar la conductancia, se puede trabajar solamente con el valor de resistencia. Por ejemplo, si suponemos de que están en paralelo R1 con R2, R3 que no esté conectado, ojo, supongamos eso, entonces la corriente 1 sería igual a la corriente total por la otra resistencia que está en paralelo, que sería R2, entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2, ¿no? Igual la corriente 2 sería igual a la corriente total por la resistencia 1, la que está en paralelo, entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Esta es una forma simple de calcular las corrientes en circuitos en paralelo cuando se tiene solamente dos elementos, que son las resistencias R1 y R2. Cuando son más de dos, ya se debe utilizar esta forma general que hemos visto, en el que se calculan las conductancias de cada uno de los elementos resistivos. Bien, ¿preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Profesor, Sí, sí, diga. si hay una resistencia entre el nodo por donde pasa la corriente 1 y la corriente 2, o sea, arribita, en la parte horizontal, si es que hay una resistencia ahí, ¿hay una relación parecida al divisor de corriente? Si hay una resistencia en este lugar, ya no se podría aplicar directamente, porque se podría aplicar si ustedes hallan la resistencia equivalente y la convierten en dos resistencias en paralelo, ¿no? Ustedes tienen una resistencia en este lugar, donde he puesto el puntero, entonces lo que hacen es hallar resistencia equivalente, sería R2 por R3 entre R2 más R3, y luego sumarla a esta resistencia, llamémosle R4. O sea, R4 más esta resistencia equivalente, ahí sí se puede aplicar el divisor de corriente. Eso es lo que se hace generalmente, ¿no? Cuando hay resistencias así de por medio, entonces se agrupa en una sola resistencia y se considera ya que están en paralelo solamente dos elementos. ¿Correcto? Así se puede aplicar. Pero no se puede aplicar esta ecuación directamente porque ya tengo una caída en esta resistencia, entonces la corriente ha disminuido, ha variado. ¿Está claro, señores? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Puedo continuar?
Confirmen. Sí, profe. El divisor de tensión resistivo se aplica también aprovechando la linealidad de los elementos eléctricos y que el voltaje en cualquier elemento que está conectado en serie y tiene una fuente de tensión definida, ¿no? Cualquier tensión, digo, es proporcional a esta tensión de alimentación, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos tres elementos, R1, R2 y R3, y están conectados en serie, además que conozco la tensión de alimentación. Ahora, en estas representaciones que estoy haciendo, estoy modelando la fuente de tensión que alimenta el circuito en serie, pero no necesariamente debe ser así. Podría ser que yo conozco el voltaje entre la entrada y la salida de estas tres resistencias. Es suficiente para que yo calcule el divisor de tensiones, ¿correcto? O sea, si yo tengo tres elementos en serie y conozco el voltaje de esos tres elementos en conjunto, puedo aplicar el divisor de tensiones para calcular el voltaje en cada uno de ellos. Inclusive la red puede ser mucho más grande, pero yo identifico 4 o 3 elementos o 2 elementos que tienen un voltaje. Entonces aplico su divisor. Miren, en este caso, por ejemplo, el voltaje en cualquier elemento sería igual a la tensión aplicada por la resistencia en donde quiero calcular el voltaje entre la resistencia equivalente. O sea, la resistencia equivalente es la suma de resistencias en serie. Y además, la tensión aplicada, yo debo conocerla y el circuito estar en serie, repito, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendría yo el voltaje 1. Tensión de la fuente por R1 entre la suma de resistencias. Voltaje 2 igual, tensión de la fuente por R2 entre la suma de estas resistencias. Y voltaje 3 por R3, perdón, voltaje 3 igual a tensión de la fuente por R3 entre la resistencia equivalente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviera yo estos elementos, este elemento R2 en paralelo con una resistencia R4? Bueno, lo reduzco a una resistencia equivalente y aplico el divisor de tensiones. Supongo que las dos resistencias sean iguales, entonces sería la mitad, la resistencia equivalente a la mitad. Y se analiza el circuito como siempre. Se considera que el voltaje se distribuye entre los dos resistencias y una resistencia equivalente. Supongamos que tenemos una fuente de tensión de 30 volts. Y cada resistencia es de 4, 2 y 9 ohms. Vamos a suponer eso. Entonces la corriente aquí ya sabemos que es 2 amperes, ¿no? Pero 6 y 9, 15 y 2 amperes. Pero vamos a aplicar el divisor de tensiones. Entonces tengo yo que el voltaje 1 es igual a 30 por 4 entre 15. Me da 8 volts. La otra tensión, el voltaje 2. 30 por 2 entre R equivalente, que sería 15. Me da 4. Y finalmente el voltaje 3 sería 30 por 9 entre 15, me da 18 volts, ¿no? De esa manera se puede calcular en forma rápida el voltaje en cada uno de los elementos. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen. Sí, profe. Bien. Vamos a aprovechar que ya estamos cerca de la 1 para pasar lista. Presten atención. Arias. Arias. Presente, profesor. Barcayola. Presente, profesor. Carranza. Presente. Serna. Carranza, presente, profesor. Carranza, ya. Serna. Presente, profe. Chuquillanqui. Chuquillanqui.
Cueva, Presente, profe. Espinosa, Presente, profesor. Huaraca, Huaraca, Jesús, Jesús, Presente, profesor. Lazo, Presente. Lescano, Presente, profesor. Limachi, Presente, profesor. Linares, Presente, profesor. Medina, Presente, profesor. Palomino, Palomino, Pérez, 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 Quijano, Quijano, presente, Quispe, profesor. Quijano, bien. Quispe, Presente. Ramírez, Presente, profesor Ramírez. bien. Ramos, Presente, profesor. Rimarachín, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Seminario, Seminario, Simón, Simón, Presente. Tiburcio, Trejo, Presente, Trejo, profesor. Presente. bien. Trujillo, Trujillo, Presente, profesor. Tume, Presente, profesor. ya. Usuriaga, Presente, profesor. ¿tú me contestó? ¿Tume? Presente. Ya, bien. Vamos a llamar a los que lo contestaron. Chuquillanqui, Huaraca, Palomino, Pérez, Seminario, Tiburcio. Ya. Bien. Muy bien. Continuamos entonces. Y veamos transformación de fuentes. Miren, veamos la diferencia entre una fuente ideal y una fuente real. Todos los dispositivos eléctricos se pueden modelar utilizando elementos ideales. Y los elementos ideales son los que estamos estudiando hasta el momento. La resistencia, la inductancia, la capacitancia, las fuentes de tensión independientes y de corriente y las fuentes controladas. Ese modelo que hemos utilizado para representar cada uno de estos elementos es un modelo ideal. Pero cuando se quiere analizar un circuito estudiando su comportamiento real, se tiene que utilizar estos elementos ideales para que conectados entre sí me produzcan el efecto del elemento físicamente que nosotros podemos percibir en el laboratorio. Entonces, cuando hablamos de las fuentes, vamos a tener dos representaciones para analizar el circuito. O sea, su modelo de circuito sería el modelo real y el modelo ideal.
El modelo ideal es el que estudiamos, que es la fuente independiente, la fuente de tensión y corriente, la fuente controlada. Cuando se trabaja con las fuentes reales, tenemos que asociar al elemento ideal con un elemento pasivo que es la resistencia, para representar el nivel de pérdida que se pueda producir en ella. Por ejemplo, una fuente ideal, asumimos que el voltaje es constante, pero si buscamos su modelamiento como elemento real, tendríamos que utilizar el que demostramos en la imagen, una fuente de tensión ideal en serie con una resistencia en la que la resistencia expresa el efecto de caída de tensión que se produce en los bornes. Yo tengo una resistencia RL variable, y esta resistencia variable va a hacer de que la corriente vaya cambiando conforme cambia el valor de la resistencia. Ya lo hemos visto en el laboratorio, ¿no? Yo puedo mover un potenciómetro y tengo una resistencia variable desde 0 hasta un valor máximo. Entonces, para cada posición del cursor, esta resistencia, que es un potenciómetro, va a hacer de que la corriente comience a disminuir o crecer, ¿no? El voltaje que va a aparecer en bornes, entonces va a ser una diferencia entre la tensión que se genera internamente, que es la fuerza electromotriz, y la resistencia propia, que representa todos los componentes del circuito y que van a producir una caída de tensión en ella. Entonces voy a tener que la tensión en bornes, que sería la tensión entre A y B, que es la que recibe la carga variable, ¿no? Esa tensión va a cambiar, no va a ser constante. R es la resistencia interna, B la tensión en bornes, y RL la resistencia de carga. E, lógicamente, es la fuente, la fuerza electromotriz. ¿Cuándo se acercaría una fuente real a un comportamiento ideal? Bueno, podemos observar que conforme va cambiando el valor de la resistencia RL, el voltaje B que aparece en bornes va a ir cambiando. Cuando RL es 0, hay un cortocircuito, entonces el voltaje de salida es 0. La corriente produce una caída de tensión en su resistencia interna que es igual a la tensión que está generando. Entonces, cuando es un cortocircuito entre A y B, tenemos un voltaje 0. Conforme va creciendo la resistencia, va apareciendo un voltaje B. Ese voltaje B va a ser igual que el voltaje de la fuente, o sea, de la fuente ideal, cuando la caída de tensión en su resistencia sea 0. O sea, E es igual a B cuando la caída de tensión en R es 0. Y eso se va a cumplir cuando la corriente sea 0 también. O sea, cuando la resistencia RL sea de tal magnitud que su valor sea cercano a infinito. Entonces, cuando la resistencia de carga es muy alta, esta fuente real tiene un comportamiento ideal. ¿Qué pasaría con una fuente de corriente? Las fuentes de corriente se modelan con una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia equivalente, que es su resistencia interna. Quiere decir entonces de que cuando yo conecto una carga a sus terminales, la corriente que circule hacia esta carga va a depender del valor de la resistencia de carga. Por ejemplo, si la resistencia de carga es 0, si de carga es 0, estaríamos en este punto en la gráfica para esta fuente. Cuando es 0, toda la corriente que se genera circula por el cortocircuito. Todo cortocircuito hace que la corriente circule por él y evite a todos los demás elementos. La corriente siempre circula por el elemento que le presenta menor oposición a su paso. Como el cortocircuito tiene resistencia 0, entonces la corriente puede pasar por el cortocircuito y no pasa por los elementos resistivos que pueden estar conectados en paralelo, como es este caso. Cuando la resistencia de carga, así se llama la resistencia RL que se conecta a los bornes de la fuente, los bornes externos, cuando esa resistencia es 0, es un cortocircuito. Entonces toda la corriente I es igual a la corriente I minúscula que pasa por la carga. Estamos en esta posición. Conforme comienza a cambiar el valor de la resistencia de carga, vamos a observar de que la corriente I comienza a disminuir,
porque ya no va a circular solamente por la resistencia de carga, sino también circula por la resistencia interna de la fuente independiente, real. Entonces tendríamos que aumentar la resistencia de carga, esta corriente casi va desapareciendo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la resistencia de carga tiene un valor infinito, es un circuito abierto, o sea, toda la corriente que se genera circula por su propia resistencia. Entonces tendríamos esta gráfica. Quiere decir que una fuente real tendrá un comportamiento ideal para resistencias de muy pequeño valor en sus terminales de salida. Mientras que para una fuente de tensión real, esta fuente tendrá un comportamiento ideal cuando su resistencia de carga es muy alta. Para pequeñas resistencias en la resistencia de carga, de valores me refiero, su tensión es muy pequeña. Bien, entonces ya sabemos cómo se modela una fuente ideal y una fuente real. ¿Para qué es útil este modelamiento? En un circuito, siempre vamos a necesitar nosotros aplicar alguna ley de Kirchhoff para plantear ecuaciones y calcular las variables en estudio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aplicar la segunda ley de Kirchhoff, necesito sumar voltajes. Si quiero aplicar la primera ley de Kirchhoff, necesito sumar corrientes. Pero si en mi circuito tengo yo fuentes de corriente y quiero aplicar la segunda ley de Kirchhoff, entonces yo podría hacer una transformación de fuente, convertir la fuente de corriente en una fuente de tensión y sí poder hacer mi sumatoria de voltaje con mayor facilidad. O sea, la transformación de fuente me permite a mí modelar el circuito de una manera más adecuada, de una forma más adecuada, para que se pueda aplicar un método de análisis sin mayor dificultad. Esa es la gran ventaja de las fuentes reales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una resistencia que está en serie con una fuente de tensión. Entonces, aplicando este principio, como vamos a demostrar más adelante, yo puedo hacer una transformación. Digo, esta fuente de tensión podría ser considerada como una fuente real, ¿no? Una resistencia en serie con una fuente de tensión ideal. Entonces puedo yo transformarla a una fuente de corriente real. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que yo quiera adecuar mi circuito a una ley, al planteamiento de una de las leyes de Kirchhoff, yo podría buscar esa transformación. Entonces veamos los casos en los que se hacen transformaciones de fuentes. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Sí, profe. Bien. Señores, ¿pero están comprendiendo la clase o no? Tienen que manifestarse, señores, en el chat. De repente estoy explicando y manifiéstense, señores. ¿Hay alguna duda? Bien. Un comentario aparte. Ustedes ya se han matriculado en Moodle, pero todos tienen que pegar una foto, señores. Es necesario que haya una foto porque quiero identificarlos. Me ponen ahí una letra M, una letra N, me ponen una mascota, me ponen un paisaje. ¿Qué es eso, señores? Tienen que poner una fotografía, no importa, de costado, de frente, de espalda, pero una foto de ustedes. Es necesario para identificarlos. ¿Correcto? Tienen que acostumbrarse ya a una presentación formal. Y cuando vayan a trabajar, señores, van a tener que presentar una foto para postular. Ustedes saben, por ejemplo, que la primera evaluación que se hace de los currículums tiene que ver con la foto que se presenta. ¿Sabían eso, señores? Pues a veces algunos ni los llaman, no han llamado, ni lo van a llamar, porque con la foto se saca aproximadamente el perfil. No, pues no voy a poner es que no tengo dinero para ponerme un terno caro. No, no se trata de eso, se trata de una presentación formal, ¿no? La personalidad, cómo se planta uno frente a la cámara, ¿no? Eso dice mucho. Cuando hablamos de currículum, mira, ¿saben por qué, señores? Dice, la empresa necesita personas que quieran a la institución.
que se identifiquen con la institución. ¿Y cómo nosotros podemos seleccionar a un profesional que se identifique con la empresa? ¿Ah? Que quiera la empresa cuando vaya a trabajar. Y dice, un indicador es qué tanto se quiere la persona. ¿Qué tanto se quieren ustedes mismos? Como sea, no se quiere. En cambio, la persona que se cuida, tiene un estilo de presentación, dice mucho, tiene su personalidad. No es elegancia, no es que pepa, no, esas son cosas secundarias, ¿no? ¿Qué irradia usted? ¿Qué irradia hacia los demás? Eso es importante. Entonces, sáquense su foto para que usted vaya viendo cuál es su perfil, cómo que me falta, no, no puede ser, si cuándo está foto, ¿no? Algunos solicitan, ¿no? Foto con vestido formal, camisa y corbatita, en unos casos, etcétera, etcétera, ¿no? La mujer es igual, ¿no? Entonces vayan practicando desde ahora. Yo le digo una foto, no me pongan pues la foto de su gato, ¿no? Si lo pasado me ponemos foto de un gato, de un perro, ¿no? Estamos en la universidad de ingeniería. Ustedes saben que a mí me piden el informe de la ADET. Presente usted los exámenes de la mayor nota, la nota más alta, la nota más baja y la nota intermedia. Y tengo que, a la nota más alta sale en el examen con su foto. Y la foto con la mascota. ¿Qué va a decir que Estados Unidos? Oye, mire, este de que tú de ingeniería, mire la foto que ha puesto, ¿qué es eso? Eso para su Facebook, como dice. Pero acá, póngame una foto de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Han comprendido la explicación que les he dado? Confirmen en el chat, por favor, señores. Confirmen todos. A ver, quiero... ¿Saben por qué les hago este comentario, señores? ¿Por qué les hago este comentario? Recording stopped. Mira, yo les hago este comentario porque yo he trabajado muchos años en la empresa privada. Sí, muchos años. Y he tenido personal bajo mi cargo. No le voy a decir qué cargo ocupa, siempre cargo de autoridad en la empresa privada. Y he seleccionado personal para mí. Necesitamos un ingeniero. Ingeniero Ramos, usted puede evaluarlo, por supuesto. Necesitamos un técnico, un operario, personal administrativo que va a trabajar con usted, o no directamente, sino de una dependencia que le da servicios al usuario. Me solicitan, yo he evaluado personal, mucho. Cuando llegué a trabajar a una empresa privada, todos los practicantes eran de otras universidades menos de la UNI. Fui al área de ingeniería. Y le pregunto a los practicantes, a los ingenieros, ¿usted qué universidades? Yo soy ingeniero licita de la universidad de tal. Y yo de la otra universidad. Y de la uni, dice, oye, ¿por qué no hay de la uni? Que la uni, o sea, los muchachos no vienen, pues, no vienen. No vienen o no lo seleccionan. Le digo, yo te voy a retirar de la uni. Y me llevé a practicar. Y de ahí comenzaron a practicar. Hasta ahora están practicando en una empresa. Y ahí se ve. A ver, acá trae su perfil. Uy, mira, este chico se ve que es bien dejado, que no. Entonces ustedes tienen que presentar una buena imagen. Miren, hay un principio básico, dice, nosotros necesitamos jóvenes líderes. Entonces, no, pues es un líder que sale a hablar en las plazas, ¿no? Eso no es líder, eso es político. El líder es una persona que todos quieren ser como uno. Ese es un líder. Te ven a una persona que sobresale y le gustaría ser él, ¿no? Cuando sea mayor, cuando tenga su edad, yo tengo que ser como él. Ese es un líder. Todos quieren, ¿no? Sin necesidad de tanta cosa, la gente le tiene confianza, admiración, respeto. Esos son líderes. Entonces,
La empresa dice, mire, si usted quiere ser líder, comience liderándose usted mismo. Ustedes mismos tienen que ser líderes de su propio destino, de su propia personalidad. Si este joven no puede con sus problemas, menos va a poder con los problemas de la empresa. Así se piensa el empresario. Así piensa. Mira, no puede con su vida y va a poder con la empresa. Porque es así, la empresa tiene unos problemas inmensos. Pero ustedes van a tener que formarse, van a tener que presentar una personalidad, capacidad de investigación, responsabilidad. Y eso ya tiene que comenzarse a manifestar desde ahorita, que están chiquititos, que recién están saliendo, que recién están formándose, cuarto, quinto ciclo, son chibolos ahí. Ya tienen que irse formando, para que no les choque. Y he tenido egresados, practicantes de la uni que iban una semana y después desaparecían. Cuando yo los encontraba en la uni, ¿qué pasó? Ingeniero, muy bravo, trabajo en planta y tengo trabajo que estudiar. Ya. Y como hay otros que sí lo hacen. Sacrificio, dedicación. Por eso que de repente te dicen, profesor, voy a exigir, voy a estricta. No, señor, yo les exijo a ustedes porque sé qué cosa es lo que espera una empresa de un ingeniero. Porque yo he estado años trabajando jóvenes, pues formados técnicos, ingenieros, años. Entonces, la opinión que le doy, y cuando yo les solicito algo, piensen bien y denle valor, ¿no? Yo enseño en la universidad porque tengo que transmitir mi conocimiento, mi experiencia, tengo que devolverle a la universidad, soy grato, a la gratitud, ¿no? Gracias a la universidad yo soy un profesional y he podido hacer una vida, ¿no?, que me ha permitido tener satisfacciones. Entonces yo ahora le enseño a los alumnos, trato de transmitir algo. Porque nosotros acá en esta tierra, en esta vida somos aves de paso, ¿no? Hoy día estamos, mañana se acabó, vino el coronavirus y ¡pum!, se tumba uno, lo tumba uno. Entonces, señores, pongan su fotito y estudien bastante. ¿Comprendido, jóvenes? Confirmen, por favor, en el chat. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Perfecto, entonces ya saben, tienen que formarse bien. Ustedes cuando terminen sus estudios, bueno, profesionales. ¿Sabes cuál es el mayor logro de una persona, de un profesional? ¿Cuál es su mayor logro? Ejercer su profesión. Muchos no tienen esa suerte, no llamémosle suerte, no tienen esa oportunidad en la vida. Todos estudian ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica eléctrica, y cuando salen, trabajan en otra cosa, ¿no? Yo, gracias a Dios, he trabajado en mi profesión, desde que salí y estoy enseñando en la especialidad. Entonces ustedes también, para eso hay que formarse. Desde ahorita tienen ustedes ya que ponerse un rigor, una exigencia, ¿no?, para que cuando terminen, vayan a las empresas y logren desarrollarse. ¿Sí? Bien, continuamos, señores. Profe, Diga. profe, disculpe, el ciclo pasado yo entré a este curso como alumno voluntario, o sea, estaba en retiro voluntario, pero entraba así para enterarme de las clases, ¿no? Y en ¿Ya? esta parte del curso usted dictó una parte que decía efecto de carga, y explicó que cuando conectabas en el último tomacorriente más alejado de la fuente, algo así, se iba la corriente, y explicó, pero esa parte no entendí muy bien, no sé si puede explicar esa parte. Ya, ahorita le voy a explicar. Recording in Bien, progress. miren, si nosotros, esta fuente, supongamos de que en su vivienda tienen un medidor. La empresa eléctrica nos entrega a nosotros un voltaje, ¿no? Y lógicamente nos instala el medidor eléctrico para llevar el control de la potencia, de la energía que consumimos, y limita eso con un interruptor termomagnético, ¿no? Interruptor termomagnético de 30 amperes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga resistiva, básicamente todas las cargas en una vivienda son resistencias. Las termas, las cocinas eléctricas, los calentadores de agua, el radio, el televisor, casi son cargas eléctricas.
resistiva, perdón. Entonces, si yo conecto un conjunto de cargas, ahí está. Todas las cargas se conectan en paralelo. Toditas se conectan en paralelo. Pero como no son elementos ideales, los conductores tienen una resistencia interna. Aquí, este conductor tiene una resistencia, este otro también. Todos tienen resistencia. Estos son los conductores de alimentación. Conductor de alimentación de ida y de regreso a la fuente. Y acá está la fuente de alimentación. Supongamos que sea el medidor de energía por donde nos entregan los 220 volts y los 30 amperes, ¿no? Entonces, conforme nosotros tenemos resistencias, ¿no? Si es que la carga está muy alejada, sea la última, por ejemplo, imagínense, la última carga, entonces las caídas de tensión se van sumando. 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, y al final, si yo estoy aplicando 220 volts y tengo una caída de 10 volts, al final voy a recibir 210 volts, o sea, menor tensión, ¿no? Entonces, si yo conecto una carga alta, inmediatamente voy a sentir que el voltaje cae, la luz, un poquito que parpadea, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto de carga. La corriente al circular produce caídas de tensión en los conductores y el voltaje que recibe la última carga es menor que el voltaje de alimentación. Eso se nota en los edificios. Ustedes miden el voltaje en el primer piso, 225, 226 volts. Se van al quinto piso y van a medir 220, 221. Hay una caída de 4 o 5 volts. El código eléctrico dice que para cargas de fuerza motriz es 5% de la tensión nominal la caída, y para cargas domiciliarias es 2.5. Entonces sacan su cuenta ustedes. Si mi tensión de alimentación es 220 volts, por 0.05, mi caída de tensión es 11 volts. O sea, yo máximo puedo recibir 210 volts, 215 volts, ¿no? En la última carga. Entonces a eso me refería. Siempre la última carga conectada es la que va a recibir menor tensión. Y conforme yo voy retirando las cargas, la tensión va a ir aumentando, recuperándose, pero nunca va a superar el voltaje máximo que me puede entregar el concesionario, ¿no? Eso se llama efecto de carga. En la fuente que estamos estudiando es algo parecido. Por ejemplo, esta fuente. Todas las fuentes de alimentación se representa por este modelo. Una fuente de tensión en serie con una resistencia o una reactancia. Eso lo van a ver en circuito 2. Entonces, conforme la carga va aumentando, la corriente va variando y la caída de tensión se va a hacer sostenida acá. En algunas instalaciones, por ejemplo en plantas industriales, esta caída es tan grande porque la corriente que se está entregando es mucha. Entonces se utilizan bancos de capacitores para regular la tensión, para que ayude a que la tensión se eleve y se mantenga constante. También lo van a ver en circuitos eléctricos 2, ¿no? O sea, lo que yo me refería cuando hablaba de que al final la caída de tensión era mucho mayor y se producía el efecto de carga, es eso, ¿no? Que en el camino, cada conductor eléctrico tiene una resistencia. ¿Cómo se puede evitar eso? Se puede evitar utilizando conductores de alto calibre, calibre mayor, porque la resistencia de un conductor eléctrico está definido por la fórmula Rho, resistividad, longitud sobre área, ¿cierto? Eso lo han estudiado en física. Entonces, usted ve que a mayor área, menor resistencia. Entonces, si yo tengo un conductor de cobre, que es el número, por ejemplo, 14AWG, que tiene una sección recta de 2.5 milímetros cuadrados, y me está produciendo mucha caída de tensión, yo utilizo el calibre siguiente, que es el número 12, que más o menos tiene, me parece, 8 milímetros cuadrados de sección. Número 12, un ratito. 3 milímetros de sección, o sea, tiene mayor área. Entonces su resistencia es menor. Entonces con eso yo controlo las caídas de tensión. Por eso cuando se diseña una instalación eléctrica, y lo van a ver también en el curso de diseño de instalaciones eléctricas, la selección de conductores de alimentación de las cargas tiene 2 criterios. El primero es la corriente admisible y el segundo es la caída de tensión.
Corriente admisible, dice, bueno, ¿qué corriente voy a aplicarle a la carga? Mi carga tiene una corriente de 30 amperios, dice. Muy bien, para 30 amperios yo debo usar un calibre número 10 AWG. Muy bien. Pero cuando conectamos la carga, resulta que la última carga tiene una tensión menor que la de la alimentación por el efecto de caída de tensión. Entonces viene el segundo criterio de evaluación. Vamos a ver si con este calibre obtenemos en la última carga una tensión menor al 2.5% que dice la norma. Entonces cuando uno hace el cálculo resulta que la caída de tensión es del 10,8%. Entonces dice, no, tengo que usar un conductor más grueso para que la caída de tensión sea menor, porque la resistencia de ese conductor más grueso es menor. Entonces yo busco, a ver, un conductor número 6. Los calibres van en encontrar ese calibre. El valor de calibre es mayor a el área, es inverso, ¿no? A mayor calibre, menor área y viceversa. Entonces, uso un calibre número 8. Su área es de 13 milímetros cuadrados. Bueno, con eso ya la caída de tensión prácticamente pasa desapercibida, ¿no? Entonces, de esa manera se controlan las caídas de tensión. No, pero si no se hace ese cambio, o sea, no se ha diseñado bien la instalación eléctrica, se va a tener esas caídas. En una residencia no se siente mucho, pero sí en una planta industrial. No sé si doy respuesta a su pregunta, señor. Sí, profe, sí, también explicó por qué, algunos métodos para poder contrarrestar eso, ¿no? Está bien. Sí, eso lo van a estudiar ustedes en el curso de instalaciones eléctricas industriales, creo que se llama ahora. Curso muy interesante, tiene que llevar, todos los ingenieros deben saber, así sean de electrónico, tienen que llevar instalaciones eléctricas. Porque hoy día la electrónica está en todos los edificios inteligentes, hoy día, puros sensores. Usted llega a un edificio inteligente, va a tocar la puerta y la puerta se abre sola. Entra a un cuarto y ¡pum!, se apaga la luz. Se prende la luz, perdón. Pasa conforme va pasando de ambiente, se va apagando y se va prendiendo. Otro sí tiene sensor de temperatura. Pues, ya hace frío, pues, prende la calefacción. Se retira, se apaga la luz. Inteligentes son edificios inteligentes. Pura electrónica, puros sensores. Usted ya no tiene que apagar el interruptor, se acerca nada más. Ya no tiene que usar llave. Pone su mano y ¡pum!, se abre solo. O un sensor en los ojos, mira, y le ve la retina y con la retina ya sabe que es usted. Para que otro entre por su lugar tiene que sacarle el ojo y llevar su ojo, ¿no? Como se ve en las películas, ¿no? Sácale el ojo, ponga el ojo. Es una broma, porque un ojo ya cuando ha muerto uno ya pierde todo, no tiene, la pupila funciona, pero las películas salen, ¿no? Entonces el ingeniero electricista electrónico tiene que conocer todo eso. Hoy día todo es fibra óptica. Se avanza una barbaridad. Por eso de que se habla mucho, ¿no? Dice, en el Perú hay muchas especialidades. Es cierto. En el extranjero es solamente ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. Convencionan electrónica, tele, tal. Porque la ingeniería eléctrica es lo que define todo. Los demás son variantes. He visto que ingeniería de esto, ingeniería del otro, ingeniería de por acá. Ahora tenemos hasta ingeniería de ciberseguridad. Ingeniería de ciberseguridad. Bueno. Ahora, yo les hago el comentario porque yo trabajo muchos años en la empresa, porque más o menos veo cómo es la cosa, ¿no? Cómo se trabaja ahí, qué cosas se requiere y qué cosa es lo útil. Hace unos años, en los años 80, todos los equipos que se utilizaban eran electromecánicos. La bobinita que se movía la aguja. Y vamos a medir la relación de transformación de los transformadores fase por fase, una por una. Hoy día lleva un equipo que conecta y mide las 3 fases, mide las 3 corrientes. Electrónico. Tiene que ir con su instrumento y su laptop al costado. Va tomando las medidas y va graficando. Le va haciendo las tablas. Usted solamente mira y toma decisiones. Uy, acá hay una corriente desequilibrada, acá hay un cortocircuito. ¿Qué pasó? Por eso es que es importante que lleven esos cursos. ¿Continuamos, señores? Bien, veamos entonces la equivalencia de fuentes ideales. Miren,
Así como tenemos fuentes reales y fuentes ideales, individuales, también podemos nosotros obtener equivalencias. Así como se halla la resistencia equivalente de un circuito, también podemos nosotros, todo un conjunto de fuentes, analizar su representación y modelarlas con un elemento equivalente. Entonces, por ejemplo, tenemos la fuente de corriente o de tensión. Fuente de corriente. Si yo tengo una fuente de corriente, o varias fuentes de corriente, que están conectadas a una red pasiva y lineal o una red activa y lineal, no interesa. Yo podría representar todo ese conjunto de fuentes por una sola. Una corriente que llamémosle I sub F. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff. Yo diré, corriente que entra positiva, corriente que sale negativa. Entonces tenemos I sub 1 más I sub 3, ¿no? Menos I sub 2 y menos I sub F igual a 0. Despejamos I sub F y obtenemos la resultante. O sea, la corriente I sub F va a representar a este conjunto de fuentes. Y para modelarla, la modelamos como una fuente de corriente, ¿no? Entonces, cuando se tienen fuentes de corriente en paralelo, yo puedo hallar una sola fuente equivalente, ¿no? Y su valor va a ser la suma algebraica de los valores de corriente. ¿Por qué hablamos de suma algebraica? Porque tenemos que asignarle signos positivo y negativo dependiendo del sentido que éstas tengan. Podemos darle valores numéricos. En este caso, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, I1 más I sub 3 menos I sub 2 menos I sub F es igual a 0. Despejamos I sub F y obtenemos el valor de la fuente equivalente. Entonces, si desean, le damos valores numéricos. Supongamos que sean de 2 amperes, 6 amperes y 8 amperes. Si reemplazamos la ecuación que hemos planteado, la corriente I sub F sería de 4 amperes. Verificamos. 2 más 8, 10, menos 6, 4. O sea, la corriente I sub F es de 4 amperes. Si yo obtuviera un valor negativo, entonces tendría que cambiarle el sentido a la corriente. Si yo tengo menos 4 amperes, implica de que yo estoy asumiendo mal el sentido de la corriente total. Debería ser hacia las fuentes y no saliendo de las fuentes. Entonces, bueno, le cambio el sentido y mantengo el valor como positivo, ya no negativo. Para evitarnos eso, lo que debemos hacer es una inspección. A ver, ¿qué valores predominan con respecto a otros? Yo tengo, aproximadamente tengo que las fuentes que van hacia el nudo, todas tienen mayor valor que las que salen del nudo. Entonces yo automáticamente asumo de que la resultante tiene que ser una fuente que ingresa hacia la carga, ¿no? Es una forma de, más o menos, intuir cuál sería el sentido de la corriente total. Cuando nosotros trabajamos con las fuentes de voltaje, también podemos hacer algo parecido. Yo puedo tener una red pasiva y lineal o red activa y lineal, y un conjunto de fuentes que están conectadas en serie y quiero representarlas por una sola fuente. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Siempre hay que simplificar el circuito lo más que se pueda. Entonces, tengo muchas fuentes de tensión, busco una sola de tensión. Muchas de corriente, igual. Supongamos que tenemos estas fuentes. Y yo quiero hallar un voltaje que me sirva para representar el conjunto por una fuente de tensión. Ustedes siempre que quieran determinar un voltaje en un par de terminales, le asignan una variable con su polaridad. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el voltaje que recibe este par de terminales. Entonces digo, que sea una tensión E sub F más en el superior, terminal superior, y menos en el inferior. Esa es mi sugerencia de tensión, ¿no? Entonces, una vez que ya he creado la variable, yo tengo una trayectoria cerrada hipotética. O sea, estoy asumiendo de que este circuito podría estar abierto, está cerrado por este nivel de tensión. O sea, aplico la segunda ley de Kirchhoff.
Entonces, se dice que este circuito se puede representar por esta fuente y sumo los voltajes. Digo, menos, siempre hay que sumar en un sentido horario. Y ese sentido mantenerla en la sumatoria de todas las trayectorias cerradas que tengan. No combinen una valla de izquierda a derecha, otra de derecha a izquierda, no. Mantenga uniformidad. Un solo sentido, para no entrar en contradicciones, porque cuando sale negativo en un sentido y negativo en otro sentido, ¿cuál es el sentido correcto? Uy, tengo dos negativos, ¿qué pasó con...? No, un solo sentido, de tal manera de que se tienen valores coherentes. Ahora, en este caso, menos SU3, menos SU2, siempre el signo negativo o el signo positivo. El primer signo que yo toco cuando estoy siguiendo un sentido de sumatoria de voltajes. Entonces tengo menos SU3, menos SU2, más SU1 y más SUF, porque SUF es el voltaje de este par de terminales. Más SUF, así esté abierto. Aquí hay un voltaje, sí hay un voltaje. Voy a verificarlo. Entonces tengo menos SU3, menos SU2, más SU1, más SUF igual a 0. ¿Cuál es el voltaje que yo quiero obtener? SUF. Despejamos SUF y dice que SU3 más SU2 menos SU1 es igual a SUF. Muy bien. Ese sería el voltaje de la fuente. Podemos darle valores numéricos. Supongamos que uno es 12 volts, E2 2 y E3 16. Vamos a suponer. Sumamos y tenemos 6 volts. Entonces, este conjunto de fuentes se puede representar por esta fuente de 6 volts. Ahora, si obtengo un valor negativo, indudablemente de que yo tengo dos opciones. La primera es dejarlo como está. Bueno, este voltaje es negativo, menos 6 volts. Si yo coloco menos 6 volts, significa de que esta fuente debe ser con polaridad contraria. O sea, más, menos. Menos en el superior y más en el inferior. Entonces, si yo mantengo el negativo, mantengo también la polaridad. Porque este voltaje es menos 6, o sea, es contrario. Pero si no quiero arrastrar la negatividad, y es conveniente no arrastrarla porque nos lleva después a confusión, porque menos por menos da más y toda una cosa, y podemos cometer un error ahí. Entonces es mejor darle su polaridad correcta. ¿Por qué se van a complicar si ustedes son los que están modelando? Ustedes son los que están definiendo el sentido y la polaridad, porque ustedes son los que están calculando los valores. Salvo que el profesor le diga, a ver, ¿cuál es el voltaje? Más menos F. Ahí sí tiene que respetar, ¿no? Menos 6 volts. Pero si no se les solicita, si no es parte del cálculo que tienen que realizar, ustedes tienen que tratar de manejar valores positivos para las tensiones y positivos para las corrientes. Quiere decir que deben darle su sentido correcto, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿podemos continuar? Sí, Si tienen dudas, consulten, señores, ¿eh? Si tienen dudas, consulten, no se queden con la duda. Miren, hay casos particulares en los que se tiene que definir cuál es la variable que predomina sobre otra, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos cuando hay una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me pidieran cuál es la corriente que se está entregando a esta red pasiva y lineal o red activa y lineal, yo tendría que decir de que de este conjunto, la corriente la define la fuente I, de corriente, I sub F. Por tanto, yo podría modelar todo este conjunto como una corriente I sub F. Pero, si me pidieran voltaje, ya no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el voltaje en estos dos terminales va a ser igual al voltaje de la fuente más el voltaje que se pudiera producir en esta fuente de corriente. O sea que por más que sea una fuente de corriente, siempre vamos a tener un voltaje. En algunos casos podría ser 0, pero en otros no. Siempre va a haber un voltaje ahí, por la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 4 volts y acá tengo 6 volts, si aquí hubiera 6 volts,
más menos 6 volts, y la fuente fuera de 4 volts, entonces esta tiene que ser ¿de cuánto sería? Si yo tengo acá 6 volts, y esta es de 4 volts, esta tendría que tener un voltaje de 10. 2. ¿Por qué? Si este es menos 4, y acá tengo 6. Acá tengo más menos 6, y este es 4, es menos 4, más 10 me da más 6. Ojo, pestaña y ceja. Tener cuidado. ¿Está claro? O sea, la polaridad es importante. Entonces, en ese caso, yo tengo que considerar la presencia siempre de la fuente. Entonces, cuando tenemos nosotros una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente, la corriente la define la fuente de corriente. Si pregunta, ¿cuál es la corriente que circula por acá? I. Y la demostración es simple. Calculemos la corriente I por superposición. Muy bien. Efecto de la fuente de corriente. La fuente de tensión se cortocircuita. Ya hemos dicho, ¿no? Superposición, se desactivan la fuente de energía que suministran la otra variable, las otras variables. Entonces, cortocircuito a la fuente de tensión. ¿Qué corriente circula? I es igual a I sub F. Primer efecto. Le tengo que sumar el efecto que produce la fuente de tensión. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de la fuente de tensión? Bueno, se desactiva la fuente de corriente. Circuito abierto. Si hay un circuito abierto, no hay corriente. Habrá tensión, pero no hay corriente. Entonces, el efecto de esta fuente es cero. O sea, el efecto de esta fuente con respecto a I es cero. Entonces, la resultante I es igual a I sub F. Ahí está demostrado. Por eso que cuando están en serie, la corriente la define la fuente de corriente. Por eso yo hago esta representación. Porque estoy modelando a la corriente nada más. Otro caso. Otro caso sería fuente de tensión en paralelo con fuente de corriente. Ahí. Cuando tengo yo una fuente de corriente y una fuente de tensión en paralelo, y por ejemplo me piden calcular la corriente I, porque si me piden la tensión aquí, ya sé que la tensión es la tensión de la fuente, no tengo ninguna duda. Pero si me piden la corriente, entonces yo puedo decir que esta corriente I está definida por la fuente de tensión. No, pero ahí hay una fuente de corriente. Sí, pero aplicamos superposición, porque son los principios básicos que rigen los circuitos lineales. Muy bien. ¿Qué dice superposición? ¿Cuál sería el efecto de la fuente de corriente I sub F sobre la corriente I? Bueno, esta fuente de tensión es un cortocircuito. Si es un cortocircuito, ¿la corriente de la fuente tendrá alguna influencia en la corriente I? ¿Ustedes qué dicen? No, porque ya hemos dicho de que todo cortocircuito, ¿no?, permite que pase la corriente libremente. La corriente siempre va a tratar de circular por el elemento que tiene menos resistencia. Por eso que cuando hay un cortocircuito se produce un incendio. Un cortocircuito. ¿Y qué tiene que ver el cortocircuito en el incendio? Dice uno, no, pero como que no, que tiene que ver. Una corriente muy alta supera la corriente admisible del conductor, el conductor se funde, se calienta primero, se calienta y se funde y se prende el PVC, que es el aislamiento, y el aislamiento es el combustible, se prende, ¿no? Y si la instalación eléctrica no está canalizada, por eso que debe estar canalizada. ¿Por qué está canalizada una instalación? Porque si hubiera un incidente de este tipo, ¿qué mantiene vivo al fuego? El oxígeno. Entonces, en las canaletas, en las tuberías, la llama se prenderá hasta que consuma todo el oxígeno, y si ya no hay más oxígeno, se apaga, pues. Pero si el cable está colgando en la pared y se prende, tiene todo el oxígeno del mundo para seguir creciendo el fuego y ahí nadie lo detiene. Por eso se pide la canalización. Y por esa razón y por otras más que ya estudiarán en su momento. Entonces, el efecto de esta fuente de corriente sobre I es cero. ¿Cuál sería el efecto de la fuente de tensión sobre esta corriente?
En ese caso, esta fuente es un circuito abierto. Por tanto, la fuente de tensión sí influye sobre I. O sea, esta fuente de tensión es la que actúa sobre el circuito y tiene influencia en el valor de la corriente I. Por esa razón es de que en estos casos, si es una red pasiva y lineal, nosotros podemos modelar este conjunto de fuentes solamente por una fuente de tensión, porque la corriente la define esta fuente de tensión. ¿Correcto, señores? O sea que tenemos dos casos. Cuando la fuente de corriente está en serie con la fuente de tensión, la corriente la define la fuente de corriente. Cuando tengo una fuente de tensión en paralelo con una fuente de corriente, la corriente la define la fuente de tensión. La otra fuente no trabaja. ¿Preguntas, señores? Tenemos el ejemplo. Profesor, un favor. Diga. ¿Podría retroceder 2 imágenes atrás para tomarle captura? Menos de un minuto. Va a ser rápido. Señora, ¿dónde se ha ido usted que recién reacciona? No, solamente fue esa imagen la que me faltó. A ver, señores, vamos a retroceder a pedido de su compañero. ¿Ahí? Confírmeme. Ya, profe. Gracias. La siguiente ya no, ¿no? ¿O sí también? No, solo esa era. Ah, ya. Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente? Profe, esto solo puedo hacerlo cuando las fuentes son independientes, ¿no? Sí, independientes. Ya. Entonces, porque cuando es controlada ya dependería de la variable de control. Sí. En otros lugares. Ya se complica, solo en la independiente. Transformación de fuentes reales. Miren, como les comentaba en las láminas anteriores, una de las ventajas de poder asociar un elemento pasivo con un elemento activo es la transformación de fuentes. Y esta asociación se hace extensiva a cualquier tipo de fuente que se encuentre conectada con una resistencia, sea en serie o en paralelo, ¿no? El principio básico. ¿Qué dice la transformación de fuentes? Si yo tuviera una fuente de tensión real, ¿no?, conectada con una carga de alimentación, con una carga RL variable, yo podría buscar representar esta fuente de tensión como una fuente de corriente real, ¿no? O sea que, si a esta fuente de corriente real le conecto la misma carga, los efectos que se van a producir en ambos circuitos van a ser los mismos. ¿Qué cosa quiere decir? Que el voltaje y la corriente en esta carga que está conectada a la fuente de tensión real va a ser igual que la que se produce en la carga conectada a la fuente de corriente real. Cuando se dan esas condiciones, ¿no?, se dice que hay equivalencia. O sea, cuando hablamos equivalencia de fuente de corriente, porque todo ese conjunto de fuentes va a producir un efecto, ¿no?, que no va a cambiar. Si yo calculo el efecto que producen todas juntas, voy a tener una corriente, y si calculo el efecto que produce la equivalente, también voy a tener la misma corriente, o el mismo voltaje. Entonces, siempre que la equivalencia se realice, la variable no debe cambiar, debe mantener sus valores. En este caso, por ejemplo, tenemos que demostrar ello. Entonces, dice, ¿qué pasa en una fuente de tensión real? En una fuente de tensión real. Segunda ley de Kirchhoff. El voltaje es igual a RE por I más B, el voltaje de salida. Despejamos el voltaje de salida y tenemos la expresión 1. El voltaje B es igual a la tensión de la fuente menos la caída de tensión en su resistencia interna. Esa es la expresión 1. ¿Qué ocurre en el circuito de la fuente de corriente real? Sumatoria de corrientes en el nudo A, por ejemplo. Tengo que la corriente I es igual
a la corriente que va por su resistencia interna, que sería el voltaje V entre RI, más la corriente que va hacia la carga, que es I. Despejamos el voltaje V para hacer la comparación entre las dos ecuaciones. Despejando, tengo el voltaje V es igual a la resistencia de la fuente de corriente por I, menos la resistencia de la fuente de corriente por I. Ecuación 2. Para que ambos circuitos sean equivalentes, esta ecuación 1 se debe cumplir en el circuito 2, o sea, las dos ecuaciones deben ser iguales. Entonces, para que se dé esa igualdad, yo debo concluir de que el voltaje de la fuente de tensión es igual a la resistencia de la fuente de corriente por la corriente de la fuente. Y además, que la resistencia interna de la fuente de tensión debe ser igual a la resistencia interna de la fuente de corriente. Cuando se dan esas dos condiciones, yo puedo aplicar la transformación de fuentes. O sea, puedo representar una fuente de tensión real con una fuente de corriente real. Entonces, en conclusión, yo diré que E es igual a la resistencia R sub I por I, o I es igual a E sobre RE. Pero como las dos resistencias son iguales, porque si se trata de un circuito de fuente de tensión a un circuito de fuente de corriente, la RE y la RI son del mismo valor. Solamente en ese caso se daría la transformación de fuentes. Entonces, señores, ¿qué quiere decir esto? De que yo puedo transformar esta fuente de tensión en una fuente de corriente. O sea, divido E sobre RE y tengo la corriente I. Y además, mantengo el valor de la resistencia RE ahora en paralelo con la fuente de corriente. Hay que hacer algunos comentarios adicionales. Miren, si yo voy a pasar a una fuente de corriente, tengo que respetar el efecto que están produciendo. Por ejemplo, este circuito con fuente de tensión real me produce un voltaje positivo en A y una corriente que ingresa por A la carga. El circuito equivalente, o sea, la transformación, debe producir el mismo efecto. Entonces, la corriente I debe ingresar por el borne A y el voltaje positivo debe estar en el borne A. ¿Por qué es importante esto? Porque me va a permitir a mí definir el sentido de la fuente de corriente, porque no basta con hacer el cálculo, E sobre R, pero ¿y con qué sentido? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde? Entonces, esta fuente de corriente debe tener un sentido que produzca el mismo efecto que la fuente de tensión. O sea, la corriente tiene que estar apuntando hacia el borne superior. De igual forma, si yo quiero pasar de una fuente de corriente real a una fuente de tensión real, o sea, este circuito, quiero convertirlo en este otro, yo tendría que considerar, por ejemplo, que esta fuente de corriente entrega una corriente por el nudo A la carga y produce un voltaje positivo en el nudo A. Entonces, cuando yo hago mi transformación de fuente, la polaridad de la fuente de tensión tiene que ser coherente con estas variables que ya están definidas. O sea, su voltaje positivo debe coincidir con el nudo A para que produzca este voltaje B y también para que la corriente ingrese por A hacia RL. ¿Está claro, señores? Confirme, Sí, por profe. favor. Está claro. Confirme. No recuerdo si pasé lista. ¿Pasé lista? Sí, ¿no? Sí, como hace unos 20 minutos. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, señores, tenemos un cuarto para las 2 de la tarde. Un cuarto para las 2 de la tarde, así que ya creo que podemos dar por terminada la clase. El próximo miércoles continuaríamos con este capítulo, ya estaríamos terminando este capítulo y estaríamos listos para hacer nuestro seminario el día viernes, ¿no? Haríamos seminario y la otra semana su primera práctica calificada. Les recuerdo que ya para respetar el horario nuestro que nos han dado, el seminario o la práctica serían los viernes de 10 a 12 y los laboratorios de 12 a 2 de la tarde. O sea, esta semana le hemos hecho invertido, pero ya la próxima semana nos ponemos
al orden. ¿Correcto, señores? Bien, no sé si hay alguna consulta. También recordarles de que la prueba de entrada es el miércoles a las 12:25 hasta las 12:45. 20 minutos. ¿Correcto? 5 puntos. Bien, no sé, preguntas, señores, consultas. Bien, vayan preparando su informe previo, entonces ya saben, ya está la guía en el aula virtual, por favor, no se olviden de marcar su asistencia, registrar su asistencia todos los días que tengamos clase. Bien, si no hay consultas, entonces vamos a dar por concluida la clase y nos estamos comunicando el próximo día miércoles. Cuídense mucho, señores, y buenas tardes. Y asistan a clase. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias. profe. Chao, hasta luego. Gracias.